Voy a grabarte, ¿ah? Sí, ahora comparto la pantalla y comenzamos con la grabación. Bien, se ve el espejo infinito. Ahora sí, ya tengo para comenzar. Dígame si se ve en el PowerPoint. Cualquier pregunta, cualquier cosa, el profe Luis me va a ayudar leyendo la parte de los mensajes. Ahora sí. Bien. Lo que queremos comenzar a ver es Photoshop. Muchos de ustedes dijeron que ya lo están utilizando. Vamos a ver si lo estamos utilizando de la mejor manera o sacándole el mayor provecho. En este caso lo utilizamos para edición de imágenes enfocadas en la parte de arquitectura. Vamos a aprender cómo editar las fotografías digitales, asimilar las formas de selección de entidades, creación de capas, uso de herramientas de dibujo y de edición, así como también identificar diferentes formatos de fotografía y archivos digitales, que lo hacemos en un flujo de trabajo continuo en arquitectura. ¿Qué es Photoshop? Photoshop es un programa, un software de edición de fotografías de la empresa Adobe. Y en este caso, la palabra Photoshop significa taller de fotos. Así que lo que estamos continuamente haciendo es editar fotografías, sea que utilicemos una tablet, una notebook, una PC o hasta el celular. Pero en el celular obviamente que es más complejo porque depende de los recursos también. Vemos que este programa está pensado para trabajarlo también con iPods y tiene una filosofía de trabajo tanto en PC como en nube. Podemos generar todo este tipo de dinámica de trabajo. Lo que más nos interesa a nosotros para trabajar de manera ordenada es trabajar con la creación de capas y edición de capas y componer los elementos como un collage digital de esta manera. Esta es la pantalla que nos aparece cuando queremos buscarlo al software. Lo podemos utilizar como una prueba gratuita o podemos comprarlo. Como vemos hay una opción de planes para estudiantes, profesores o empresas. Si queremos trabajar de manera legal con licencia, ¿no? Acá dice el precio, igual ya les voy a mostrar otra opción gratuita también. Y bien, ¿dónde vemos aplicación de este tipo de edición de imágenes? En los cuadernos de arquitectura o publicaciones de arquitectura de distintas revistas. Esta es una de las que está más al alcance nuestro, que todo el tiempo tiene edición de imágenes de este tipo. Cuando estén trabajando ustedes en taller, pueden también preparar las láminas para concurso o para presentación final, y las aplicaciones y las posibilidades son infinitas, depende de la creatividad del diseñador, en este caso ustedes, y podemos convertir un plano técnico en una imagen con mucha expresión y realismo, sobre todo cuando ustedes estén trabajando para clientes. Los clientes, les hago una pregunta, ¿entienden el dibujo técnico? ¿Alguno me puede contestar? ¿La mamá, el papá, la tía o algún vecino que les quiere encargar algo? No. No, es por eso que buscamos este tipo de aplicación de programas para facilitar la comunicación con el cliente. Ustedes van a poder encontrar mucha información también complementaria en redes sociales que nos muestran otras experiencias de otros colegas. Acá lo que les muestro es una comparativa. Muchos utilizan el editor de imagen, pero no le sacan el mayor potencial o a veces hay equivocaciones en la imagen. En estos gráficos comparativos, bueno, lo que quería mostrarle es la distribución, por ejemplo, de los elementos como personas, para referir a la escala humana, la incorporación de vegetación, o cuando estén trabajando en una perspectiva de revisar siempre la proporción de la escala humana con respecto a la línea de fuga, ¿sí? Al eje, para poder ubicar la escala humana de la mejor manera. Así como representar, sacando el mayor provecho en las vistas ortogonales. Así que en este caso, para poder aplicar también el programa, vemos que el programa no es inteligente, los inteligentes son ustedes, así que van a aplicar morfología, sistemas de representación, todo lo que vienen viendo hasta el cursado de la fecha. Tenemos esta clase de gráficos, que por ahí lo que buscan es enfocar una identidad de imagen, pero yo lo que quiero destacar en este caso es, más allá de respetar la autoría, que ustedes tengan su propia firma digital o algún tipo de sello para marcar que esta imagen la generan ustedes, es siempre referenciar el norte, porque en arquitectura no podemos concebir diseñar sin tener en cuenta los factores climáticos o la orientación solar, la localización geográfica. Así que coloquen siempre el símbolo del norte y la escala de referencia gráfica. Esas son algunas herramientas que nos
permiten identificar o leer la arquitectura, porque lo que les planteaba en muchas observaciones del práctico anterior es que la gráfica carecía de este tipo de elementos que son sumamente importantes. Acá tenemos otros ejemplos de vistas, donde se complementan con pinceles, texturas, colores, ¿sí? Se utiliza mucho el collage digital en la parte de expresión paisajística, sobre todo porque pensemos que un árbol tarda muchos años hasta que se desarrolla, así que para poder mostrar cuál sería la imagen ambiental que proponemos en un proyecto, es un recurso ampliamente utilizado en este caso. Bueno, a la forma práctica, ¿qué vamos a utilizar para hacer un fotomontaje o collage digital? Archivos de formato o extensión PNG, que sabemos que son archivos que tienen un fondo transparente, archivos de extensión JPG, que es el archivo convencional, que lo encontramos cuando sacamos, por ejemplo, las fotos del celular, archivos PDF, que son archivos de impresión digital, así que ya vamos a repasar cómo hacer un PDF, en este caso en AutoCAD, para poder trabajarlo, y archivos de otras extensiones quizás. Una cosa que quiero destacar que es muy útil, que ustedes vean algún tipo de página para poder trabajar con una paleta de colores. Porque ¿qué pasa? Muchas veces utilizamos colores de manera arbitraria y no pensamos en las armonías, en las tonalidades que pueden ser opuestas complementarias, etc. Entonces, todo lo que hace a la estética y presentación de cada imagen tiene que tener en cuenta este criterio, sea que coloquemos vectorizados, siluetas de personas, etc. Antes, por lo general hacíamos la búsqueda de manera manual, desde el buscador de Google, por ejemplo, u otros buscadores, y comenzábamos a buscar en otro idioma, siempre me aparecen más opciones para descargar archivos que son después utilizados en Photoshop. Por ejemplo, en la parte superior les pongo buscar árbol, vector, que es la silueta, en archivo PNG. Teníamos una forma de configurar, nada más que actualmente hay más restricciones por las licencias o los derechos de autor. También tengo la opción de buscarlo, por ejemplo, en redes sociales como Pinterest o en páginas de arquitectura, un ejemplo es Bibliocat. Hay muchas otras, sería bueno si ustedes por ahí pueden compartir entre ustedes mismos de dónde pueden obtener insumos de archivos PNG. Esta es una página, PNG Wings, donde puedo también descargar distintos vectores, fondos de pantalla, etc. Les planteaba esto de la paleta de colores, porque después podemos tomar una muestra de la paleta de color y así como lo trabajamos en Canva o en otras aplicaciones, también lo podemos tomar de criterio en Photoshop para trabajar con una entidad gráfica. Cada fabricante nos da información también sobre texturas, dibujos técnicos, medidas, para poder aplicar justamente y vender el producto al cliente. Una cosa más común es que, o lo más convencional, cuando alguien nos pide una ampliación o algún diseño, es ver lo que está más al alcance de la mano. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ven, por ejemplo, opciones de puertas, de ventanas en cuanto a lo que es carpintería o el tipo de pisos? ¿En qué local o dónde lo van a buscar ustedes convencionalmente? ¿Alguien me puede contar? Por decirles algo, ir a Lisi y ahí buscar cuáles son las empresas o las marcas con las que trabajan, ¿no? Acá les puse un ejemplo de la marca Black o de la marca Blanchino de pisos, o quizás luminarias o artefactos sanitarios de la marca Ferrum. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la persona que nos va a buscar por criterio para hacer una ampliación, a veces va a buscar las ofertas y quiere ver cómo va a quedar eso que están seleccionando o eso que ustedes recomiendan en una vista, en una planta, etc. Si me va a entrar también. Por eso me interesa mucho revisar el manual de fabricante para ver la medida, en este caso la medida de un sanitario, que es lo más básico y elemental para poder proponer una ampliación, quizás. Bueno, recién les planteaba, algunos de ustedes van a tener instalado el Photoshop, sea que lo descarguen, compren la licencia, etc. Y algunos quizás tengan mucha limitación para descargarlo o instalarlo, entonces una opción para poder trabajar es utilizar Photopea. ¿Alguno lo conoce a Photopea? No, profe, yo uso Krita. Bueno, Krita también es otra opción gratuita, así que son opciones que son alternativas. Photopea es la que quizás se parece más en estética a Photoshop, por eso se las planteo como un ejemplo, igual les voy a mostrar ahora enseguida para verlo.
Bueno, en la interfaz de usuario de Photopea, si ustedes ven arriba, tengo la barra de menús, tengo la barra lateral de herramientas, el espacio de trabajo, las capas, los pinceles. Miren la parte comparativa con Photoshop. Bueno, así me aparece la pantalla de bienvenida. Y en el caso de Photoshop tengo exactamente lo mismo. Así que tengo la alternativa. Si no la llego a poder instalar a la aplicación Photoshop en la computadora, puedo trabajar con Photopea siempre y cuando respete los criterios de guardar el archivo. Y vamos a ver que la extensión de archivo es exactamente la misma, PNG. Bien, una cosa. En AutoCAD teníamos la barra de menús en la parte superior y la barra de opciones en la parte superior también. Algo equivalente a la barra de estado de AutoCAD es la barra de opciones que está en la parte superior de Photoshop. Así que ahí lo muestro ahí, la zonificación para que después lo tengan para revisar. El AutoCAD, las versiones viejas, tenía el panel de herramientas, en el AutoCAD clásico, que ahora ustedes lo tienen reemplazado por el panel en la parte superior. Y después tengo los paneles de las opciones de ver capas, que me interesa mucho en la parte lateral derecha. También se pueden reubicar algunas cuestiones. Acá les dejo todo para que después ustedes lo revisen cuando estén abriendo la aplicación. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen instalados el Photoshop en la computadora? ¿La mayoría? Espero que sí. Acá tengo algunas herramientas de uso frecuente, ustedes van a escuchar cuando estoy trabajando y ustedes vean la dinámica de mi trabajo, cuando les comienzo a decir qué herramienta voy a utilizar, sea que trabaje con el menú, sea que trabaje con el panel, o me memorizo los atajos con el teclado, que es muy útil cuando quiero agilizar en tiempo. Fíjense de las herramientas, por ejemplo, mover, que es una herramienta que voy a utilizar mucho, la llamo con la tecla B corta. Si quiero hacer una opción de pintar, voy a utilizar la letra G, del tachito de pintura. Igual aún así, con cada uno de los iconos o herramientas, se me van a habilitar otras herramientas que están dentro de ese comando. Una opción que voy a utilizar siempre es el comando mover, así que la tengo ubicado en la parte superior. Hay otras cosas como selección de la varita mágica con la tecla W, que también la voy a utilizar mucho. Y para acercarme o alejarme al espacio de trabajo, voy a comenzar a utilizar las teclas control más o control menos para alejarme. Para agrandar algún objeto o editarlo de manera libre, voy a utilizar la tecla control, la tecla T. Y cuando quiera salir de una selección, porque siempre voy a estar seleccionando objetos y después no seleccionándolos, voy a utilizar control D. ¿Sí? Bueno, estos son algunos parámetros de la aplicación, para dar un pantallazo. Algunos de ellos ya lo utilizan, algunos pocos no lo utilizan. Vamos a la opción, primero de AutoCAD, porque necesito convertir el archivo DWG que ustedes tienen en una versión de formato portable, en un PDF. ¿Saben convertir en PDF los archivos? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, para los que no saben, igual hago un repaso y les planteo algunos lineamientos que queremos ver con los profes en la entrega de los trabajos prácticos. Ahora les voy mostrando. Si hay alguna pregunta, se me la pueden decir en voz alta porque no puedo leer la mensajería. ¿Ven mi pantalla? Tengo la pantalla de AutoCAD. ¿La están viendo la pantalla de AutoCAD? Sí, prof. Bien. El año que viene, cuando estén trabajando ustedes en Informática 1, van a ver un plano mucho más completo, con aplicación ya de todos los comandos de AutoCAD. Este es un proyecto de una vivienda desarrollado en 2 niveles, ¿sí? Nada más que en lo que veíamos de las clases anteriores, hay algunas cosas que vamos a utilizar como capas, como líneas de proyección, líneas vistas, y otras cosas que no íbamos a utilizar, como por ejemplo el hatch, el texto, etc. Pero no importa, porque igual ahora en Photoshop vamos a trabajar de completar lo que necesitamos para expresar el dibujo de la mejor manera. Entonces acá tengo una lámina con algo similar a lo que ustedes entregaron. ¿Sí? Tengo una vivienda, siempre recuerden de dibujar no solamente la vivienda, sino la línea de edificación, la línea del cordón de vereda, y lo que sería el espacio vereda con los casetones. Bueno, acá tiene rampas de acceso vehiculares, que aunque es Photoshop, hay criterios de dibujo técnico que siempre me van a interesar tenerlos presentes. Ustedes tienen una planta donde no tienen mobiliario, pero si ustedes quieren dibujar algunos rectángulos para tener de referencia de los muebles, para tener una referencia de la medida real de los muebles, sería bastante bueno para tener idea de las dimensiones o las proporciones.
Acá yo tengo dibujada la cocina, que es mobiliario fijo, con un desayunador, el baño completo con un antebaño, el área de lavadero, y las habitaciones con el estar comedor. Y la comunicación con el patio. Fíjense que muchos por ahí no me entendían cuando les planteaba el símbolo de cambio de nivel. Que este es un piso, tiene una altura, y este es otro piso y tiene otro nivel. Los criterios de las aberturas. Estas son la representación gráfica de las ventanas, de manera simplificada. Y acá tengo una referencia de una abertura de puerta. ¿Sí? Esto en cuanto al criterio de planta. Lo mismo me pasa cuando tengo un corte, ¿sí? El dibujo de la carpintería. Muchos dibujan la línea, el rectángulo solamente, pero recuerden que tienen un marco. Y en algunos casos, algunas carpinterías tienen premarco. Bueno, en este caso es el marco de la carpintería y la hoja de la puerta con el ángulo de apertura. O para mostrar si es de abrir derecha, izquierda, etc. Este es un corte incluido también en la simplificación del tanque de reserva, sea que esté hecho in situ o sea un tanque de PVC o de fibrocemento. Acá tengo una fachada. Las fachadas también tienen un dibujo de carpinterías, que bueno, en este caso tiene hatch, no se los pude limpiar, con el primer plano, que esa es la vista exterior, pero después tengo el segundo plano y el tercer plano, que podría trabajar en la configuración de puntas antes de llevarlo al Photoshop. Recuerden el símbolo de norte, ¿sí? Y la referencia de escala. ¿Cómo dibujo la referencia de escala? Por lo menos tener de referencia, si ustedes quieren, es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 metros, o partir desde medio metro para que cuando ustedes importen una imagen tengan una idea de la medida, de manera gráfica y proporcional. Yo utilizo mucho el comando rectángulo para hacer las reglitas de referencia de escala, y dentro del comando rectángulo voy a la opción dimensión y simplemente preciso. Por ejemplo, que va a tener 1 metro de referencia a esta regla, con una medida, puede ser de 50 centímetros, y ahí estoy haciendo el primer rectángulo. Y así copio toda la regla para tener la referencia de objetos. Si quieren partir de una medida menor o mayor, lo pueden hacer, pero sí o sí tengan una referencia de objetos que me permita después trabajar las escalas y la incorporación de elementos. Lo que dibujé acá fue una hoja A3, le di un margen de 1 centímetro con un rótulo. Esto va a ser libre porque va a depender del dibujo que ustedes tengan y cómo quieran diagramar la lámina, pero a criterio general les planteo qué medida tiene una hoja A3 y una hoja A4. ¿Quién me puede colaborar con esa información? Hola, hoja 3, Tono 27, 29 centímetros, 7 sería este lado menor. Y el lado mayor, ¿cuánto tendría? En centímetros o en milímetros. 42 centímetros. Excelente. Bien. El criterio para diagramar las láminas va a depender, como les dije, de la gráfica de ustedes. En este caso yo tomé de criterio tomar la planta, ¿sí? En una hoja A3, con un recuadro quizás ubicado acá en la parte inferior. Ustedes pueden diseñarlo si va a ser lateral derecho, lateral izquierdo, pero tiene que tener algún rótulo, un rótulo completo, que lo vamos a trabajar en Photoshop. Y vamos a tener este criterio de lámina. Bueno, entonces, voy a imprimir. Para imprimir en PDF, voy a ir al menú archivo, voy a ir a la opción de trazar o imprimir, o llamo con el teclado, plot. Me habilita esta ventana de impresión, y lo que voy a elegir acá en el menú de impresora, como no es una impresora fija, voy a elegir la opción de archivo AutoCAD de alta calidad, High Quality Print. Bien, tengo acá esta opción. Dije que puedo configurar en A3 o en A4. Elijo la opción A3, voy a la opción de ventana, porque también podría elegir otras formas de impresión, pero la más práctica en mi caso de trabajo es la opción de ventana. Selecciono cuál va a ser la hoja a imprimir. La escala de impresión que vamos a trabajar va a ser escala 1 en 100, fíjense en este caso, 1000 unidades arriba, 100 abajo, para que sea 1 en 100. Si fuera 1 en 50, por ejemplo, ¿cómo haría acá? Coloco 1000 arriba y 50 abajo, pero en este caso lo dejo como está. Si es vertical, voy a elegir esta opción, Portrait, y si es horizontal, Landscape. Voy a previsualizar la impresión, fíjense ahí, me dice acá que la escala de impresión no es igual a la escala de dibujo, y es cierto, porque estoy haciendo una escala de reducción, y voy a visualizar lo que tengo en pantalla.
Fíjense en que acá ya tengo toda la configuración. Voy a la opción de impresión e imprimo. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Repito los procedimientos. Hola. ¿Están bien con la forma de configurar? Sí, profe. Sí, profe. En el caso que ustedes quieran editar algo porque tienen un problema de puntas, voy a venir acá a la opción de configuración de trazado previo, y yo voy a ver que acá en la parte de impresión tengo la opción de que sea monocromo. Que no me salgan las puntas como tenía configurados en verde, rojo, amarillo, etc. Sino que salga en escala de negros, de todos los colores negros, pero cuando hago eso, acá tengo una opción de configurar por color. Por ejemplo, que el rojo, todo lo que tenga dibujado en la pantalla de rojo, me salga de color negro, ¿sí? Y que tenga un espesor determinado. Por ejemplo, un espesor de 0,5. Les hago una pregunta. Cuando uno imprimo de AutoCAD a PDF, ¿qué pasa con las puntas? ¿Alguien ha podido anotar eso en la configuración? ¿Los que ya pudieron imprimir o plotear para taller o para alguna otra materia? ¿Qué pasa habitualmente cuando yo convierto un archivo DWG en PDF? En cuanto a los espesores me refiero. ¿Alguien tuvo la experiencia de imprimir? Se ponen más finos. No, al contrario, se ponen más gruesos. De alguna manera, por ejemplo, si yo voy a un color amarillo que representa un 0,2 con configuración de punta de 0,2, a veces me vengo con, si voy a imprimir en PDF, me vengo a un espesor menor porque justamente se exageran, se hacen un poquito más anchas las puntas. Así que tengo que tomar ese criterio, de fijarme. Y si no, bueno, en este caso yo puedo elegir que todas las puntas, por ejemplo, me salgan de un espesor determinado, porque igual en Photoshop lo voy a trabajar de otra manera. Por ejemplo, en un espesor menor a 0,1, ¿sí? Eso es un criterio de impresión por colores y según la configuración de espesores. Depende mucho del graficante, del que está dibujando. Bueno, voy a guardar acá, previsualizo ahí lo que estoy generando como vista. Voy a probar la otra, que es la vista de del corte y de la fachada. Ahí, fíjense. Recuerden también de tener norte y, bueno, norte en este tipo de elementos ya no, en la planta sí, pero sí la referencia de escala y con un diseño de rótulo. Acá la punta que yo tenía en gris me sale negra, por eso ustedes la ven de este color. Esto ya lo vamos a trabajar la clase que viene. Si ustedes quieren, repito el procedimiento, si se quedaron en alguna parte, o avanzo. Avísenme ustedes. ¿Cómo van? ¿Se entendió perfecto lo que es PDF? Por mi parte, bien, profe. Bueno, si tienen duda, me avisan. Entonces ya terminé de configurar el plano en escala 1 en 100, en una hoja 3, con referencia de escala, con norte, y algún recuadro que a mí me sirva de guía donde yo voy a tener el rótulo, sea que sea en la parte inferior, superior, lateral, etc. En este caso, como es Photoshop, un taller de fotografía, tienen la opción ustedes de probar diseño de lámina. Pónganse creativo en ese caso. Bueno, vamos a ir a Photoshop. Varios dijeron que sí conocen el programa, ya lo trabajaron. Y tengo acá la bienvenida de programa. Voy a venir a un archivo nuevo. Y cuando venga a un archivo nuevo, vamos a ver qué puedo trabajar. Con formatos de lámina o plantillas que están para fotografías exclusivamente, los que trabajan para el diseño web en algunos casos. En este caso yo voy a elegir la opción de imprimir y voy a elegir un tamaño de papel específico, o puedo también utilizar también una plantilla para móvil, para celular. Quizás algunos de ustedes se dediquen más a la parte de redes sociales y quieran trabajar de esa manera. Es según las necesidades de quien esté trabajando en el diseño. Mi criterio es trabajar con imprimir. Voy a la opción de hoja A3 y acá voy a colocarle un nombre. Trabajo práctico. Número 2. Va a tener un nombre y un apellido. ¿Sí?
y bueno, de la comisión en la que corresponda. Fíjense que acá ya me especifica los tamaños en milímetros de la hoja A3, en 297 por 420. Si quiero una orientación vertical u horizontal, porque quizás algunos de ustedes lo distribuyan de la manera opuesta, la resolución de imagen, y un detalle acá. Si yo voy a trabajar para imprimir, voy a trabajar una combinación de colores C, M y K para imprimir, para que los colores salgan de la manera que yo quiero para impresión. Pero si yo voy a trabajar para que la imagen se vea solamente en el monitor, me conviene utilizar con la relación de colores RGB, ¿sí? Eso va a depender del criterio. En este caso no trabajamos impresión porque no nos llegamos a ver presencial, vamos a trabajar con RGB. Ponemos crear. Así que ya tenemos una hoja de papel en el espacio de trabajo de Photoshop. Hago una pausa un segundo para mostrarles ahí la pantalla de Photopea, si me deja el buscador, para quienes tengan limitaciones para instalarlo a Photoshop. Les muestro ahí Photopea. Y acá lo tengo en el buscador al principio. Es una opción de edición de imagen en tiempo real en línea. Es gratuito, porque lo que me aparecen acá son una serie de publicidades que, bueno, obviamente le permiten al creador tener cierto rédito de la aplicación. Y acá vamos a ver exactamente lo mismo, que yo puedo trabajarlo como nuevo proyecto, como pasaba recién en Photoshop. Voy a elegir la opción, por ejemplo, de impresión. Vamos a encontrar que también tengo la opción de A3, y exactamente la misma configuración que tenía recién en Photoshop, ¿sí? Y creo el proyecto que necesite. Como plantilla, me aparece exactamente la misma pantalla que estoy trabajando en Photoshop. Entonces, ustedes, los que no puedan instalar Photoshop, trabajen con Photopea y guardan el archivo, igual que pasaría en el otro caso, como guardar como PSD, que es la extensión del programa Photoshop, ¿sí? Bueno, cierro el asterisco y vuelvo a Photoshop, para que no nos confundamos. Igual aparece la misma pantalla que tengo en Photoshop. Bueno, volvemos entonces, cierro acá, y voy a la pantalla de trabajo. Cuando tengo la pantalla de trabajo, tengo capas en la parte inferior, que va a ser muy útil para ir ordenando mi trabajo, la paleta de colores y todas las herramientas que ya fueron viendo. Voy al menú archivo, voy a la opción de abrir. En este caso voy a elegir, dentro de la carpeta que esté trabajando, la planta, en qué escala está, trabajada, que recién había creado. Bueno, acá tengo planta. Me aparece la visualización, me da la información de qué es lo que estoy abriendo, y automáticamente me figura esta pantalla. ¿Qué entienden ustedes cuando ven estas retículas en grises? Para que no se asusten cuando les pase a otros. ¿Qué es esa retícula que me aparece en escala de grises? ¿Qué significa? Que no tiene fondo. Exacto, que no tiene fondo. Si me confunde mucho esa visualización, puedo ir al menú edición, voy a la opción de preferencias, transparencia y gama, y lo que voy a poner, que todo el fondo sea blanco, así lo puedo visualizar con facilidad, o el color que yo desee. Entonces, de esta manera, no me confunde tanto cuando estoy trabajando. Estoy presionando la tecla Control más para poder ver el dibujo que acabo de traer de AutoCAD, ¿sí? Bien, voy a ir a la opción de mover, a la herramienta mover, voy a desplazar levemente la ventana y voy a arrastrar el dibujo a mi pantalla de trabajo. Selecciono alguna punta, alguna partecita del dibujo y simplemente de esa manera lo arrastro o lo muevo a la pantalla de edición. Voy a acomodarlo acá, fíjense que ya tengo la plantilla acomodado. Por defecto tengo la capa fondo y la capa 1. En la capa 1 le vamos a poner planta baja para tener de referencia. Esta es la planta que acabo de traer. ¿Qué pasaba con las capas en la clase pasada? ¿Qué es lo que habían aprendido ustedes sobre qué es lo que puedo hacer en edición de capas? Lo más básico, con el ojito. ¿Qué significará? Que puedo visualizar o no visualizar la capa que estoy trabajando. Bueno, voy en este caso a traer un archivo para darle un fondo o un color a este trabajo. Entonces, vengo a la opción de archivo, abrir, voy a buscar
en la carpeta donde tenga todas las texturas, un fondo de trabajo, quizás sea este, o alguno que tenga que ver con el diseño que ustedes quieran trabajar. A ver, este. Traigo un fondo de trabajo y a su vez voy al menú mover, desplazo y hago exactamente lo mismo. Pero cuando lo hago, antes de moverlo, quiero fijarme de haber creado una capa que se llame fondo, ¿sí? No, trabajar en esta capa, que se llama fondo, capa 0, y en esa capa 0, ahí insertar la imagen para no complicar después el trabajo. Entonces en esta capa 0, que está activa, que tiene un color gris clarito, arrastro y llevo la imagen de fondo. Cierro la imagen que acabo de traer, y como les contaba, una de las ediciones más comunes es modificar el tamaño. Con la tecla Control y la tecla T, me voy al menú edición y busco transformación libre. Para no deformar, voy a utilizar la tecla bloc mayúscula. Y de esa manera voy a hacer una edición proporcional. Bueno, toda capa se puede modificar en cuanto opacidad, relleno y otras ediciones más. Puedo hacer un color mucho más clarito. Entonces, cuando estoy trabajando, puedo tener una imagen de fondo del diseño de lámina, sea que lo hagan en este programa o en otro. Si quieren hacer un diseño de fondo también está aceptable. Voy a mostrarles cómo trabajo yo el flujo de trabajo simplemente. Bien, entonces ya inserté un fondo, pero una vez que lo trabajé, lo apago para poder seguir editando. ¿Qué me interesa de estas plantas humanizadas? Porque estas plantas que estoy generando se llaman plantas humanizadas para poderme comunicar con el cliente. Es que trabaje, por ejemplo, las texturas, pintar los muros, agregar árboles, vegetación en general. Entonces voy a duplicar esta capa con el botón derecho del mouse en planta baja y voy a hacer una duplicación. Y a este lo voy a llamar muros, porque voy a comenzar a pintar todos los muros que tenga en el proyecto. Control más para acercarme y trabajar con comodidad. Con el scroll voy a desplazar la pantalla de trabajo. Voy a utilizar la opción de pintar. ¿Con qué tecla la llamaría la opción de pintar? El tachito de pintura. ¿Alguien sabe? La letra G, o con el botón derecho del mouse tengo opción de pintar con opción de gradado o el bote de pintura. En este caso voy a utilizar el bote de pintura. Voy a elegir un color de la paleta, puede ser negro o puede ser de la estética que ustedes busquen, y voy a comenzar a pintar todos los muros que representen el dibujo en planta. Por eso ustedes tenían en AutoCAD el interés de trabajar con buenos empalmes, porque si me quedan líneas abiertas no me permite pintar las líneas, en este caso de los muros. Bueno, tengo esta clase de muros que son los muros de la representación de corte. ¿Cuáles muros dijimos que se representan de otra manera? Que están en esta gráfica que estoy viendo. Voy a utilizar otra tonalidad de color para mostrar todos los muros que no tienen un techo. Lo estoy cortando, pero son muros de vista. En este caso, los muros de medianera, ¿sí? Bien, tengo ahí estos. Los otros son del envolvente de la casa. Acá tengo más. Y acá me falta pintar otro más. Yo puedo trabajar con infinidad de tonalidades de colores. Si hay algún color que yo quiera volver a representar, voy a llamar el gotero con la letra I latina, ¿sí? Voy a señalar el color y después voy a la opción del tachito de pintura de la barra de herramientas y voy a seguir pintando lo que me falte pintar. Por ejemplo, acá las columnas que tengo, o en este caso, me faltaría pintar, a ver esto de parte de acá. Bien, entonces tengo toda la capa de muros. Acá al fondo también tengo un depósito. Ustedes tienen otra clase de diseño, la van a trabajar de otra manera. Bueno, ya tengo entonces la capa de muros. Ahora me interesa duplicar la misma capa que tenía de origen y voy a llamar una capa pisos interiores. En pisos interiores voy a comenzar a pintar y colocar texturas. Por ejemplo, acá, con la letra G, voy a ir pintando dentro de lo que es pisos interiores, o voy seleccionando con la varita mágica, que es esta opción que tengo acá, que es la cuarta,
cuando voy al menú del comando, tengo varias opciones de selección de objeto. Para seleccionar qué es lo que quiero pintar y después aplicarle textura, la que me resulta más conveniente a mí, ustedes tendrán otra opinión, es la varita mágica, que la llamo con la tecla W. Entonces, si mantengo presionada la tecla Shift, voy seleccionando todas las áreas donde yo quiero trabajar con el color o el piso que estoy por determinar ahora enseguida. Selecciono todo, voy al tachito de pintura, la letra Y, y voy a seleccionar un color de base para que ustedes lo vean simplemente. No necesariamente es el mismo color que va a quedar el piso, pero es para diferenciar el área de trabajo. Revisen siempre que me quede todos los espacios que busco pintados. Por ejemplo, en este caso me está faltando, llego a esta parte acá, este espacio del umbral de esta puerta, que la tengo que seleccionar para recién poder pintarla. Y cuando quiero deseleccionar, control, tecla D. Una cosa de los detalles de dibujo de ustedes, siempre recuerden de pintar el umbral de la puerta. En este caso acá lo tengo graficado acá con el símbolo de cambio de nivel. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no me marcan la línea donde cierra y termina el tipo de cerámico y quizás comienza otra clase de piso, ¿sí? Este piso exterior es muy probable que no sea el mismo piso que estoy trabajando en el interior. Entonces voy a tener tantas capas de piso como necesite. Es más, esta escalera puede ser que no sea de piso, quizás sea de mármol, o sea de madera, o que sea metálica, y voy a tener otra capa de otro material diferente. Estoy en la capa pisos. Ya pinté, seleccioné. Dentro de esta capa pisos tengo la opción de modificar el estado de esta capa, ¿sí? Con un estilo de capa. Acá tengo el icono que parece FX, ¿sí? Y acá voy a ir a la opción de superposición de motivo. Pero para poder utilizar esta superposición de motivo tengo que cargar alguna textura. ¿Alguno de ustedes puede compartir de dónde descarga texturas para poder trabajar? Mientras yo voy abriendo acá. ¿Alguien quiere contarme? ¿Hola? ¿Nadie descarga texturas? ¿Nadie trabajó alguna vez con texturas? Bueno, puedo ir y descargar una textura de piso. Igual ustedes ya lo van a ver. Puedo ir al fabricante, irme al catálogo, sacar una foto del piso que quiera. En este caso tengo este piso que es un piso gris. Voy a seleccionar la imagen, voy a abrirla en Photoshop y podría trabajar artesanalmente de poner pedacitos por pedacitos, que sería muy engorroso. No lo voy a hacer de esa manera, voy a cargar la textura en Photoshop y voy a tener una galería de texturas para poder hacer la simulación de cómo quedaría el piso terminado en determinados ambientes. Entonces, me dirijo al menú edición, voy a la opción de definir motivo, y en definir motivo le voy a poner un nombre. Por ejemplo, piso cerámico, gris, no sé, que tenga una medida específica si ustedes quieren. Entonces le pongo OK. Y automáticamente ya queda guardado en la galería de Photoshop. Ahora la voy a utilizar. Ya guardé de esta manera el piso. Si ustedes quieren, después lo volvemos a repetir igualmente. Voy a ir dentro de la misma capa de pisos interiores, a la opción de estilo de capa, voy a la opción de superposición de motivo, y acá en superposición de motivo voy a elegir cuál es la textura que quiero trabajar. Acá tengo cargadas un pasto, un piso, y podría cargar cuantos necesite. ¿Qué opinan del tamaño de la textura? ¿Qué ven ustedes a simple vista? ¿Cómo está el tamaño? Que no está a escala, profe. Está gigante. Muy bien. Está fuera de escala. Entonces yo voy a ir modificando la escala de referencia. Si quieren probar, contabilizar y ver el origen de la colocación de piso en su planta, muy útil es hacer una referencia, una muestra de cómo quedaría esa textura, como tengo acá, por ejemplo, en el piso exterior, una retícula con el piso a escala. Entonces, cuando esté trabajando de esta manera, puedo tener una medida, una dimensión más exacta, ¿sí? También podría cambiar el ángulo de inclinación, si fuera el caso. Algunos colocan con un ángulo de inclinación diferente, el tipo de colocación de cerámicos o de material que elijan. En este caso yo no, lo voy a dejar
con el ángulo original, y voy revisando y chequeando cómo me va a quedar esta superposición de motivo y la colocación de la textura. Como les mencionaba, tengo una opción de trabajar con la opacidad y hacerlo mucho más transparente, menos opaco, con un porcentaje, o de relleno también con menor intensidad, sean los muros o cualquier capa. Cuando estoy trabajando dentro de la edición de la capa, con la opción de superposición de motivos, si yo vengo acá a la opción de opacidad dentro de la edición, puedo tener el color de base con el que pinté. Entonces me cambia la tonalidad. Combina la textura con el color de base. Eso como dato. Si ustedes quieren hacerlo de esa manera, o trabajan con la opacidad al 100% y eligen solamente la tonalidad que buscan de la textura. Bien, entonces ahora coloqué ya el piso interior. Puedo hacer exactamente lo mismo para colocar el pasto, y acá hay un detalle. Yo les decía, chicos, no dejen, en este caso, la colocación de los elementos de manera arbitraria. Pueden hacer un diseño, quizás ustedes van a hacer acá toda una caminería, un caminito, una vereda, que me lleve al depósito, al área de guardado, y diseñar todo el espacio exterior que tenga árboles, que tenga plantas, que tenga espacios de estar, etc. También puedo ir incorporando muebles, vehículos, etc. Ahora les voy a mostrar la misma operación colocando pasto. Voy a crear una duplicación de la capa. Espero que me escuchen bien porque a veces tengo mucho ruido ambiental. La capa de pasto o espacio verde. Entonces ahora en el espacio verde voy nuevamente a configurar, y acá les muestro un detalle con las líneas de proyección que aparecen acá. ¿Sí? En espacio verde, cuando esté trabajando, si yo tengo líneas entrepunteadas, porque es una línea de proyección del techo, ¿sí? Me va a convenir utilizar la opción de selección que figura de marco rectangular, ¿sí? Entonces, con marco rectangular, yo voy a seleccionar cuál es el espacio verde del jardín frontal o posterior que quiero pintar. Ahí levantaron la mano, Andrea. Sí, díganme. No puedo leer, pero los escucho. ¿Cuál es la pregunta? Ay, la luz. ¿Cuál es la pregunta? El alumno que levantó la mano. Seguí nomás. Bueno, en esta parte que tengo las líneas de proyección, tanto de vacío como la proyección del techo de las cocheras, pues son dos cocheras diferenciadas con todo este espacio vacío, tengo la superposición de estas líneas. Entonces, sí o sí, voy a elegir la selección con rectángulo para marcar qué es lo que yo voy a querer pintar. Marco lo que quiero pintar, voy con la herramienta de selección y luego voy con la opción de pintar, el tachito de pintura que lo llamo con la letra G. Y voy pintando todo lo que busco pintar para que quede dentro de esta capa que va a tener toda la textura de pasto. Recuerden de acercarse lo suficiente para que no quede ningún espacio sin pintar. Bien, no nos olvidemos también del exterior, de los casetones. Entonces voy a acercarme. Acá tengo el símbolo de la línea de corte. Ustedes también pueden ver después cómo la van a graficar para poder marcar dónde está expresado el corte. Estoy marcando múltiples selecciones con la tecla Shift mientras voy haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Y me voy alejando con la tecla Control menos. Entonces vean acá cómo aparece la línea entrepunteada con movimiento para marcar con lo que estoy seleccionando. Todo el espacio exterior lo voy a seleccionar con la tecla W y voy marcando todo esto. Entonces, ahora tiene para pintar con la letra G. Acá tengo una representación gráfica de unos arbolitos, de unos arbustos con círculos, porque en el práctico anterior no podían utilizar bloques, pero sí podían utilizar los comandos que habían aprendido como el comando círculo. Entonces ustedes pueden pintar de esta manera o pueden hacer pintura de cosas más plenas. ¿Cuál es la ventaja? Que por ahí quizás ustedes quieran respetar la misma gráfica que tienen hecha y van trabajando con diferentes tonalidades.
sea que trabajen con el color pleno o con la superposición de motivo y tenga una textura. Bueno, control D para deseleccionar. Acá hay un objeto, si hay algunas cosas que me están faltando, igual después las puedo corregir. Entonces voy pintando por capas. Ahora quiero agregarle la textura de pasto. Menú edición. Voy a la opción de definir motivo, pero una vez que abra el archivo del pasto, acá tengo este archivo, pongo abrir, menú edición, definir motivo, pongo ahí pasto o textura de pasto, ya está guardada la textura, y ahora voy a ir dentro de la capa de espacio verde, fíjense que acá la tengo, a la capa en la parte inferior, voy a la opción de estilo de capa, superposición de motivo, y ahora voy a elegir dentro de los que tengo cargado el pasto. Y reviso que la escala sea acorde al tamaño que estoy buscando. Cuando las imágenes tienen buena resolución, la repetición del patrón o de la retícula que ustedes ven de alguna manera porque se van superponiendo las imágenes, no es tanta. Ahora, cuando la calidad es muy limitada o tiene pocos píxeles, voy a notar mucha repetición del patrón y no va a quedar bien la textura. Así que en este caso, busco o descargo texturas de buena calidad, ¿sí? Ya después les subo los profes les suben el PDF donde están ahí algunos buscadores para descargar texturas, materiales, etc. Bueno, entonces vamos viendo que vamos componiendo por parte todo este trabajo. Ya tengo las capas, en este caso de texturas y colores. Voy a introducir algunos elementos, por ejemplo, las imágenes del árbol, visto desde arriba. Voy a mostrarles este ejemplo que no es un PNG, es un JPG, porque tengo acá la imagen con el fondo blanco. Igual voy a ir a la herramienta de mover y voy a probar cómo queda en el modelo. Sé que es un JPG porque el fondo que me queda es todo de color blanco. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que descarguen PNG, y si no pueden descargar PNG, como en este caso que tengo un JPG, yo voy a seleccionar con la tecla W o la varita mágica, que es el cuarto comando, el fondo blanco. ¿Sí? Selecciono el fondo blanco, porque sería más engorroso ponerme a seleccionar todo el borde del árbol. Voy a la opción de menú selección en la parte superior, pongo invertir, y ahora, automáticamente tengo seleccionado solamente el árbol y no el fondo. Una vez que hice eso, puedo arrastrar y llevar el árbol. ¿Cuál es el inconveniente que yo cuando trabajo con este tipo de imágenes? ¿Qué notan ustedes de los bordes? ¿Qué pueden decirme? ¿Qué notan acá, por ejemplo? Con esta parte. Se nota el borde blanco. Sí, se nota el borde blanco. Así que tengo la opción de trabajarlo de esa manera, o mejor si descargo PNG para no tener estas complicaciones, y si no, tengo que editarlo después a este elemento que acabo de traer y comenzar a recortar todo ese borde blanco para que no se vean esas partes que son indeseadas, ¿sí? Es como una edición dentro de la misma capa, que esta capa 2, yo la voy a llamar árbol vista superior. ¿Por qué? Porque puedo tener árboles en distintas vistas y sería muy útil para que yo la pueda buscar, ponerle un nombre que sea corto. Miren, les voy apagando las otras capas para mostrarles esto que estoy contando. Bueno, ahí tengo todas las capas, solamente árbol. Voy ahí a la opción de selección invertir y tengo que borrar todo lo que me molestaría. Ahí les estoy mostrando alguna opción de edición, hay muchas otras. Entonces voy prendiendo todas las otras capas para ir trabajando. Esto de prender, frizar, proteger la capa, es según lo que ustedes estén trabajando. Fíjense en que acá voy visualizando todo lo que voy incorporando en el archivo. Como son imágenes de buena resolución, en algún momento el archivo puede ser bastante pesado, ¿sí? Así que también acuérdense de cada tanto guardarlo, porque puede ser que en algún momento se les corte la energía, como alguna vez ha pasado en verano. Entonces, lo mismo que pasa con cualquier programa. Pónganle un nombre y lo guardan al archivo para tener un backup de lo que están trabajando. Bien, entonces acá tengo colocado una imagen de árbol vista superior, y yo tengo la opción de, como me pasa con cualquier otro elemento que yo quiero incorporar, que lo puedo clonar o lo puedo duplicar.
como si clono una capa, como venía clonando, ¿sí? Y a esta capa la puedo ir editando, que tenga quizás menor tamaño, que tenga otro ángulo de rotación. Fíjense que cuando me posiciono me permite rotarlo, ¿sí? Y ir haciendo todas las ediciones que busco. Vuelvo a clonarlo, duplico la capa y voy agregando de estos clones que voy trabajando. Quizás voy editando en cuanto al tamaño, en cuanto a la rotación, para que no se note tanto la repetición del patrón, o descargo otros nuevos y voy haciendo una composición de todos los elementos. Como les planteaba, pueden trabajar con la variación de relleno, de opacidad, etc. Si tengo muchas capas que son solamente de los árboles, fíjense que las voy a seleccionar a las 3 capas. Con el botón derecho del mouse puedo combinarlas a las capas para tener una sola, si ya estoy conforme con la edición que acabo de realizar. En combinar capas, ahora esos 3 elementos son uno solo, para que lo tengan en cuenta cuando estén editando mucha cantidad de objetos, ¿sí? También puedo clonarlos con el teclado. Si utilizo la tecla Control, Alt y Shift. Ahí me hace una copia de lo que acabo de trabajar. Así que una vez que ustedes comiencen a trabajar con el teclado, van a notar que lo hacen de manera intuitiva y a veces olvidan qué es lo que están trabajando como atajo, ¿no? Pues ya lo tienen incorporado, como pasa con AutoCAD con los atajos. Y voy trabajando de esta manera todo por capas. ¿Preguntas hasta acá? Para seguir viendo otros detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? No se olviden de colocar acá al norte la referencia de escala. Justo en este archivo de PDF que estuve trabajando no tengo el último, el que acabo de generar hace unos minutos atrás, pero ustedes le colocan en alguna parte de la gráfica la escala y el norte. Bueno, creo un ejemplo más de incorporación de elementos. La clase que viene ya vamos a ver otros detalles como pinceles, edición de colores no destructivas, máscaras, etc. Voy a agregar un elemento nuevo, un auto, para la cochera. A ver, voy a selección, invertir, y acá hay un detalle de algo que no quiero. En este caso voy a utilizar, antes de llevar el auto, porque no es un archivo PNG, recortar el nombre o el derecho de autor o la marca que tengo acá. Recién ahí selecciono el fondo blanco, voy a la opción selección, invertir, o utilizo el atajo control mayúscula más la letra I, y ahora con el comando mover, desplazo levemente y llevo el auto a la cochera. ¿Por qué me interesa tener referencias del vehículo? ¿Qué opinan ustedes? Acá entrará una Hilux, por decirles. ¿Qué opinan? En cuanto al tamaño de la cochera. No. No. Entonces va a depender mucho también de la expresión gráfica y la verificación que yo quiera hacer también de las medidas, ¿sí? Acá entra un auto, quizás un Versa, no sé, otro tipo de auto. En cambio acá sí podría entrar una Hilux porque tengo un espacio vacío que aunque pasaría un poquito de la cochera, quizás tengo mayor desarrollo de trabajo. No así en esta parte. ¿Qué les sugiero? Cuando estén trabajando con vivienda social, no coloquen autos importados o autos de lujo, ¿sí? Entonces la gráfica siempre tiene que ver con un contexto. Me da mucha información de contexto social, económico, etc. Es más, este tipo de vegetación que estoy colocando es de manera arbitraria, pero si ustedes quisieran podrían hacer una galería de vegetación autóctona, y a la vegetación autóctona, sea lapacho, brea, o el algarrobo, lo que ustedes busquen, generarlo como una galería, que saquen ustedes la foto o lo dibujen y después lo trabajen, y convertir en vectores para después trabajar y hacer una gráfica representativa, si ustedes quieren proponer vegetación autóctona. Lo mismo pasa si yo quiero trabajar, quiero mostrar lo que sería un uso de materiales locales, por decirlo, utilizar un revestimiento de la laja que se produce o se trae de Chamical, que es la laja rosada, ¿sí? Siempre va a tener que ver con un contexto, que es lo que yo quiero contar. Si yo muestro una casa que sea una casa inclusiva para personas con discapacidad, ¿qué es lo que tendría que mostrar? Vehículos adaptados para personas con discapacidad, o quizás una persona con silla de ruedas, o una persona mayor, etc. ¿Sí?
Entonces, cuando estén descargando los elementos, busquen que esté contextualizado y referencia al diseño que ustedes están proponiendo. Bueno, por hoy, esto es lo que les muestro en Photoshop y les muestro el paneo de la guía del trabajo práctico para que comencemos a despegar algunas dudas. Antes que cierre el programa, ¿hay alguna pregunta para hacer? ¿Hola? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, la clase que viene vamos a ver este trabajo ya más avanzado, ya con otros elementos. Lo último que les muestro acá para que ustedes ya comiencen a trabajar esto es el comando de texto, que va a ser una capa nueva de texto. ¿Qué les recomiendo? Antes de exportarlo al trabajo y trabajarlo en PDF, revisen las entregas que ustedes hicieron y verifiquen que la ventana esté correctamente dibujada, que la puerta esté correctamente dibujada. Un detalle, de los pocos trabajos que llegué a ver, las puertas de ingreso, algunas tienen medidas insuficientes como 0,70 o medidas que no existen en las carpinterías estándar. Esta, por ejemplo, tiene 0,90. Después las que son de aberturas de baño pueden tener 70, las de los dormitorios pueden tener 0,80 de ancho. Corrijan ustedes lo que son todas las carpinterías, porque vi muchos problemas en ese ámbito. Espero equivocarme y que ya lo hayan corregido. Muchos no me entendían a qué me refería, así que se los muestro en este ejemplo. En la vista o en la fachada y en el corte también se tiene que ver el detalle de ese tipo de carpintería. No puede quedar el vano solo. Ahí les muestro brevemente ese detalle para que vayan corrigiendo antes de convertirlo en PDF, porque si no, después cuando estemos trabajando en Photoshop se nota mucho el error, ¿sí? Así que bueno, hasta que se abra ahí, voy cerrando acá y guardo el archivo. Cada una de las capas va a tener un nombre específico, porque cuando ustedes hagan la entrega del trabajo práctico vamos a revisar estos archivos que son PSD. Voy al menú archivo y simplemente guardo. Va a tener el nombre de ustedes, el apellido, la comisión y el nombre de trabajo práctico. Igual ya les subimos la guía para que la vayan revisando. Minimizo esto y a esto me refiero. Voy a grabar la grabación. ¿Puede ¿Sí? ser? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Puedo parar la grabación? Sí, pare la grabación, les muestro el trabajo práctico. Disculpe. Bueno, acá tengo una carpintería, una ventana de abrir. Voy a escribir con el teclado la palabra Regen. A esto me refiero. Si es una ventana de abrir, voy a dibujar el marco y me aparece como es la carpintería. Si es una ventana oscilobatiente hacia arriba, tengo la gráfica, las puertas, etc. Para que cuando esté trabajando en la fachada, aparezcan ese tipo de detalles, ¿sí? Para que ustedes tengan la idea de qué es lo que aparece graficado, para que después me vaya al catálogo del fabricante y coloque la medida específica de estas carpinterías. Eso le muestro como un detalle del tipo de aberturas, porque pueden ser ventanas de abrir, ventanas corredizas, ventanas, paños fijos, ustedes dibujan muchos paños fijos, etc. Bueno, cierro el AutoCAD y les muestro brevemente la guía de trabajo práctico. En vez de mostrárselo en Word, se lo muestro de manera infográfica. Ya igual lo van a tener en Word, pero esto es para que nos guiemos entre todos. Minimizo un poco acá. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el trabajo de Photoshop? Considerando que muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a tener en cuenta el diseño y la diagramación, si es una hoja A3 o A4, según está la gráfica. Va a incluir un logo, que la clase que viene vamos a trabajarlo y vamos a proyectarlo. Vamos a tener unas referencias también, siempre, fíjense, vamos a comenzar a revisarlo. Este ejemplo de acá lo que no tiene es el norte, debería tenerlo incluido. Vamos a ver un fotomontaje en planta, la planta de arquitectura, aplicando todas las herramientas de edición y de dibujo que tenga esta aplicación, utilizando la capa de ajuste, de textura, de pinceles. Vamos a incorporar imágenes PNG, JPG, y sobre todo trabajamos el archivo de formato portable, que es el PDF, para realizar este collage digital. Vamos a editar la fachada o la vista principal del proyecto anterior, del práctico anterior, aplicando los mismos comandos y siempre buscando que la calidad de imagen sea de la mejor calidad. Ya después vamos a mostrarles cómo exportamos las imágenes resultantes, porque lo que guardamos recién es un archivo PSD, pero también vamos a guardar imágenes JPG cuando esté lista la composición. Bueno, y por último vamos a editar el fotomontaje del corte arquitectónico.
para completar el corte, revisen siempre que tenga toda la información que corresponda a un corte arquitectónico, ¿sí? Entonces completen lo que esté faltando o que quede pendiente, revisando la escala gráfica, la altura de los locales habitables, etc. Y la colorimetría, porque todo esto representa una estética que los va a identificar a ustedes como diseñadores. Siempre les pedimos que sean cuidadosos con las normas de graficación, las normas de dibujo técnico, sea IRAM, ISO. ¿Por qué? Porque es nuestro lenguaje de comunicación gráfica, ¿sí? Nos guiamos de estas normas para poder completar práctico. Así que son estos 4 puntos que van a tener en cuenta, 5 en total, para poder trabajar este archivo de Photoshop. Así que ya los vamos a subir a la guía de trabajos prácticos para que lo puedan completar. Eso sería por la clase de hoy. Si quieren hacernos algún comentario, alguna duda, los escuchamos. Sí, profe, ¿cómo le va? Sí. El Dígame. trabajo práctico que entregué hoy, digamos, la clase pasada, el profe nos La clase pasada se corta, dígame de nuevo. ¿Cómo, disculpe? ¿Se me corta a mí Sí. o se le corta a usted? Sí, tuve como una interferencia. Uh-huh. ¿Cuál es la Por ejemplo, pregunta? respecto a las proyecciones que tenemos en Canva, proyecciones. En este caso, ¿cómo graficamos, por ejemplo, planta, las aberturas? Puedes escribir lo que no se entiende. ¿Esta pregunta sobre las líneas de proyección? A ver, apaga tu micrófono un ratito. Ahí se me escucha ahora. Ahora se escucha mejor. ¿Vos, Andrés, escuchás? Sí. Sí, escucho bien. Bueno, pregunte, Cristian. Bien. Líneas de proyección. Nos habían dicho que no usemos líneas de proyección, solamente líneas continuas. ¿Cómo hacemos en la planta para entregar el trabajo práctico de hoy? Por ejemplo, si tengo una pérgola o en las vistas que tengo que marcar el sentido de abertura de la carpintería. ¿Le hacemos con un grosor más chico, del mismo color, o directamente omitimos esa parte? Las líneas de proyección son muy útiles cuando estoy haciendo la parte técnica de dibujo AutoCAD 2D. Acá en la gráfica era para mostrarles, justamente en el lenguaje, que hay espacios que están proyectados como cubierta, pero que no tienen muro, como usted dice en el caso de una pérgola. En las plantas humanizadas no voy a tener la línea de proyección. Sí, pero yo me refiero al trabajo práctico. No tenemos que usar líneas de proyección. ¿Cómo practicamos en ese caso? Bueno, va a ser una línea continua, así que el criterio es no colocar una vista de proyección. Ah, bien. Esa era mi duda. Pero si ustedes comenzaron a... Bueno, igual lo que se evalúa es lo que se dio en clase y lo que estuvieron viendo con el profe Carlos. O sea, el AutoCAD es según los criterios que se vieron en la clase. No hay cosas adicionales. Pero igual le quería mostrar en este ejemplo las líneas de proyección para que ustedes tengan en cuenta en la parte gráfica, nada más. Muchos me preguntaban cómo se graficaba y no entendía. Bien, profe, gracias. Listo. ¿Otra pregunta, otra duda? Profe, ¿se tiene que acotar del No, primer trabajo? el primer trabajo no, porque no vieron cotas. Bien, gracias. Sin cota, sin texto, como dijimos. Hatch tampoco tenían, porque no vimos hatch, mobiliario de muebles, de camas, mesas de luz, no tenían, así que no lo dibujaban. Yo lo que les digo es que es muy útil tener una referencia del tamaño de las sillas, los sillones o las camas que ustedes propongan cuando quieran incorporar imágenes en Photoshop.
me sirvan a mí de guía para poder colocarlo a escala real, ¿sí? Sin equivocarme. Esas son algunas sugerencias que tengo para hacerlos. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta que quede ahí pendiente? Si no queda ninguno, dejo de compartir pantalla. Y sería muy útil que la clase que viene comencemos a ver algunos ejemplos de lo que ustedes van trabajando en compartir pantalla. Cuando termine de dar la clase teórica con los comandos que veamos en la próxima clase, y les pida que ustedes compartan pantalla, anímense a compartirla, porque al no tener una clase de consulta presencial, las consultas son muy difíciles de responder por texto, por ejemplo. Entonces, anímense, no tengan miedo, no les va a pasar nada, no nos burlamos ni criticamos en el mal sentido, son críticas constructivas. Así que cuando les pida, háganlo. Sí, ¿quién le pregunta? Maximiliano. Bueno, no hay problema, Maximiliano. Esto sería todo por hoy. Si quieren dejar algún otro comentario, los escuchamos y si no, ya terminamos la clase de hoy. Bien, no hay ninguna duda. La clase que viene directamente les muestro el comando, la opción de texto, porque quiero mostrarles también algunos detalles, igual como crear pinceles y otras ediciones que ustedes también ya conocen, pero vamos a ver la aplicación que tenemos en este programa. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Bien, Andrea, después voy a contar el video, porque sí que quiero aclarar una cosa, la semana que viene no va a haber clase virtual normal, ¿no? Porque tenemos exámenes, los docentes no vamos a poder hacer clase. Eso no quiere decir que hay que ponerse de acuerdo con la profe, que hay que hacer una consulta, ver los prácticos y le vean y le ayuden, no hay problema. ¿No? Así que nos vemos aquí en 14 días. Nos vemos. Sí, ya los agrego a los que estén faltando en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp tiene la finalidad que coordinemos alguna clase de consulta. O sea, podemos generar un Meet pequeño y vamos mostrando y compartiendo pantalla y vamos viendo entre todas las observaciones. También es comparto información, pero principalmente esa es la finalidad del grupo de WhatsApp. Ningún otro. ¿Solamente lo de su comisión, profe, o es un grupo general? No. El grupo solamente mi comisión. Cada profe tiene su forma de comunicarse con los alumnos. Respecto a la línea de punto, yo creo que los días se explicó algo. Sería bueno que, no para el ejercicio de cálculo, sí, profe, disculpe, ¿no se puede escuchar bien por el tema del micrófono de la profe? Como que se interpone mucho. Bueno, yo le quería decir, si bien no se pidió línea punteada, pero se le explicó los layers, ahí tiene una parte para configurar las puntas que se explicó también ahí, los trazos. Lo pueden hacer si quieren para el ejercicio que viene, sería más útil, ¿no? Ya si bien no se presenta en el práctico número 1, pero en el 2 se lo puede presentar. Así que vean, busquen cómo se hace la línea y lo apliquen para exportar el PDF. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de los alumnos. Bueno, entonces dejamos la clase de hoy. Son las 5 de la tarde. Le subimos los archivos al campus para que lo descarguen. ¿Qué es lo que no entendiste, Barros? Barros, usted dice que no, que se explique la semana que viene, no se entendió. ¿A qué te refieres? Bueno, la clase que viene, ya le dije, Barros, va a ser dentro de 14 días. Ahí vamos a seguir con el tema de Photoshop. Aproveche este lapso de 2 semanas para avanzar en el ejercicio y, como le dije, mostrarle a la docente, enviarle a su docente, a cada subdocente le envían con la comunicación que ustedes tengan y le van haciendo las correcciones, ¿me entienden? Lo van ayudando.
Entonces ya cuando tengamos la próxima clase, que vamos a ver otras cosas más avanzadas, la parte del equipamiento, ya estará casi el ejercicio más terminado. Bueno, las clases pasadas yo ya las cargué, creo que algunos me piden la autorización, yo creo que la dejé libre acceso, así que no sé, pídame la autorización y yo se los autorizo, a muchos los he autorizado. De las clases pasadas, los 3 videos. Sí. El video de la clase número 1, por ejemplo, ese no está bien puesto el link. O sea, es un link de mail y no del Drive. No es el video, digamos, es una dirección de mail. Si Bueno, lo pudiera ver eso, por favor. Ya lo voy a hacer de nuevo. Yo sé qué hice. Muchas gracias. Puede ser. Ya lo voy a corregir, a ver. Bueno, listo, chicos. Que tengan buenas tardes, seguimos comunicados. Nos vemos en la próxima clase. Saludos. Chao, profe. Hasta Nos luego. vemos, profe. Que siga bien.